Antes de que intentes entender estas palabras, nota algo primero en tu cuerpo. Tal vez una ligera presión en el pecho, tal vez un suspiro que sale solo, tal vez los hombros bajando unos milímetros sin que lo ordenes. Eso es importante, porque este mensaje no llega a la mente primero, llega al sistema que ya está cansado de esperar. No estás aquí por curiosidad, y tampoco porque necesites aprender algo nuevo. Estás aquí porque algo en ti reconoció este momento antes de que tú lo decidieras. Y mientras sigues escuchando, aunque una parte de ti todavía esté alerta, otra parte ya empezó a soltar. No ahora del todo, no de golpe, solo lo suficiente para quedarse. Quiero que sepas algo desde el inicio, sin adornos. El universo no está dudando de tu riqueza. Nunca dudó. La duda, la tensión, el freno, no nacieron en el universo. Se instalaron suavemente en tu cuerpo con el tiempo. Y no porque hiciste algo mal, sino porque recibir más exige una identidad más segura. Y esa seguridad no se construye rápido. Mientras escuchas, no intentes manifestar, no intentes alinearte, no intentes vibrar alto. Eso viene después, o mejor dicho, eso ocurre solo cuando el cuerpo deja de resistir. Y dentro de unos minutos, no al final, sino antes, vas a sentir algo sutil, menos prisa, menos urgencia, menos esa voz silenciosa que pregunta, ¿y si ya pasó demasiado tiempo? Cuando eso ocurra, no lo analices. Ese es el contrato que este espacio hace contigo, porque más adelante, cuando todo encaje de una forma que no es mental, vas a entender por qué nada se atrasó y por qué frenar no fue sabotaje, fue protección. Hay una razón por la que personas profundamente conscientes, sensibles, intuitivas, parecen llegar siempre al borde de la abundancia, pero no cruzan. No es falta de fe, no es incoherencia vibracional y definitivamente no es castigo, es algo mucho más íntimo. Y cuando toquemos ese punto más adelante, tu cuerpo va a reconocerlo primero con una sensación de, era esto. Tal vez un nudo se afloje en el plexo solar, tal vez la respiración se vuelva más lenta, tal vez no pase nada espectacular, solo una calma extraña, familiar. Esa calma es clave, porque la riqueza real no entra en un sistema en guerra. Y si has sentido que el universo te pidió paciencia, silencio, espera, no fue para negarte, fue para prepararte, para no perderte a ti cuando finalmente llegue. Permanece aquí, no porque valga la pena escuchar, sino porque tu cuerpo ya decidió quedarse. Más adelante vas a notar por qué todo este tiempo no fue un freno, sino una fase. Y cuando eso ocurra, no vas a sentir euforia. Vas a sentir algo mucho más sólido, seguridad. Hay un cansancio que no viene del esfuerzo físico, ni siquiera del esfuerzo mental. Es un cansancio más antiguo, más silencioso. Un cansancio que vive en el pecho y no siempre sabe decir su nombre. Es el cansancio de saber que algo es posible y aún así no verlo descender a la realidad. Tal vez no lo hablaste con nadie, tal vez lo escondiste incluso de ti. Pero hubo momentos, sobre todo en silencio, en los que sentiste algo así como, no dejé de creer, pero ya no sé cómo seguir esperando. Y esa sensación nunca fue falta de fe, fue saturación del sistema, porque hay un punto en el camino en el que seguir empujando empieza a doler más que soltar. Y si estás aquí, si estas palabras llegaron a ti ahora, es porque tu cuerpo ya alcanzó ese punto. No de rendición, de agotamiento honesto. Quiero que algo quede claro desde este lugar, no como idea, sino como alivio interno. El universo no te está pidiendo más esfuerzo, ni más disciplina energética, ni más control mental. El universo está esperando que tu cuerpo deje de estar en estado de alerta, porque no se puede recibir en guerra. Y durante mucho tiempo, aunque no lo pareciera desde afuera, tu sistema estuvo luchando por sostener esperanza, luchando por no volverse cínico, luchando por no endurecerse del todo, luchando por seguir confiando sin pruebas visibles. Eso cansa. Y cuando el cuerpo se cansa así, empieza a protegerse.
no con pensamientos negativos, sino con contracción. Una contracción sutil, casi elegante, que se disfraza de paciencia, pero en el fondo es miedo a seguir decepcionándose. Tal vez reconoces esta sensación. No es que dejaste de desear abundancia, es que dejaste de permitirte ilusionarte del todo, porque ilusionarse otra vez significaba arriesgar una nueva caída. Entonces tu sistema hizo algo muy inteligente. Bajó el volumen del deseo para no sentir tanto la espera. Eso no fue sabotaje, fue autoprotección. Y aquí está la promesa silenciosa de este espacio. En algún punto, no de golpe, no ahora, vas a sentir que ya no necesitas vigilar tanto, que no necesitas estar atento todo el tiempo. Así estás alineado, así estás vibrando bien, así estás pensando correcto. Esa vigilancia constante es lo que más agota al cuerpo espiritual. Y cuando esa vigilancia baja, aunque sea un poco, algo muy profundo ocurre. El sistema empieza a confiar de nuevo, no en ideas, en sensaciones. Permíteme decirte algo con mucha suavidad. La riqueza no entra cuando la deseas más fuerte. Entra cuando ya no la persigues para sentirte a salvo. Porque mientras la abundancia sea vista como la solución a una carencia interna, el cuerpo la vivirá como algo cargado de presión. Y presión no es un campo receptivo. Más adelante, cuando toquemos esto con más profundidad, vas a reconocer algo importante. No estabas bloqueando la riqueza, estabas esperando sentirte seguro antes de abrir la puerta. Y esa seguridad no se fabrica, se restaura. Se restaura cuando el cuerpo entiende que no tiene que demostrar nada para ser digno de recibir. Tal vez mientras lees esto, notes una pequeña pausa en la respiración, o una sensación de espacio en el pecho, o simplemente menos ruido interno. Eso ya es parte de la promesa cumpliéndose, no como evento externo, como reorganización interna. Y cuando ese estado se estabiliza, más adelante, el flujo no necesita ser llamado. Responde solo: quédate aquí un poco más, porque lo que viene no es consuelo, es una revelación tranquila. Y cuando llegue, no va a explotar en euforia, va a sentarse como una certeza silenciosa. No estaba fallando, solo estaba cansado, y ahora por fin puedo descansar. Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar cuando habla de abundancia. No porque sea dura, sino porque es silenciosa. El universo puede haber decidido tu riqueza, y aún así, tu cuerpo puede no estar listo para vivir dentro de ella. No listo por incapacidad, no listo por falta de mérito, no listo por error espiritual, no listo porque recibir cambia la identidad. Y toda identidad antes de cambiar se defiende. Escucha esto sin intentar responder. Si mañana todo se destrabara, si la abundancia llegara sin aviso, si el dinero, las oportunidades, el reconocimiento se hicieran reales, ¿qué parte de ti tendría que desaparecer? Porque siempre hay algo que se pierde cuando algo grande llega. A veces se pierde la excusa, a veces se pierde la narrativa del todavía no. A veces se pierde la identidad del buscador constante. A veces se pierde el lugar seguro de la espera. Y el cuerpo percibe esas pérdidas antes que la mente. Tal vez por eso hubo momentos en los que todo parecía alinearse, y justo ahí sentiste una tensión extraña. No miedo, claro, no rechazo explícito, solo una sensación de incomodidad. Como si algo dentro de ti dijera: es demasiado rápido, mejor no me hago ilusiones, esperemos un poco más. Y entonces la mente interviene y justifica: no es el momento, todavía falta algo. Tengo que estar más preparado. Pero en el fondo, muy en el fondo, no es preparación lo que falta. Es seguridad interna para sostener lo nuevo. Este es el paradoxo que reorganiza todo. La riqueza no se manifiesta cuando la deseas. Se manifiesta cuando dejas de necesitarla para sentirte completo. Porque mientras la abundancia sea vista como el evento que finalmente te dará descanso, el cuerpo la vive como presión. Y presión no es un campo receptivo, es un campo de alerta. Por eso hay personas que saben todo, que sienten, que intuyen, que están despiertas,
y aún así viven en ese estado de casi. Casi llega, casi pasa, casi se da, no porque el universo juegue con ellas, sino porque su sistema aprendió que el casi es más seguro que el todo. Hay algo que casi nadie nombra. Recibir mucho te hace visible, visible para otros, visible para expectativas, visible para juicios, visible incluso para tu propia autoexigencia. Y si en algún punto de tu vida ser visto estuvo asociado a dolor, a responsabilidad excesiva, a tener que ser fuerte todo el tiempo, entonces tu cuerpo aprendió una ecuación muy clara: más peligro. No es racional, es somático, y no se corrige con pensamientos positivos, se suaviza con presencia. Tal vez ahora mismo, mientras lees esto, sientes algo extraño, una mezcla de reconocimiento y alivio, como si una parte de ti pensara: entonces no estaba fallando. Exacto, no estabas bloqueando la riqueza, estabas postergando un cambio de identidad para el que tu sistema aún no se sentía a salvo. Y el universo, que no es torpe ni cruel, no fuerza una puerta que rompería tu equilibrio interno. Por eso a veces parece que todo tarda. Por eso a veces la vida te pide silencio. Por eso a veces lo externo se queda quieto, mientras algo interno se reorganiza. Más adelante, no ahora, vas a notar algo muy específico. Cuando la presión interna baja, cuando ya no intentas convencer al universo, cuando no necesitas demostrar nada, el deseo cambia de textura. Deja de ser urgente, deja de ser ansioso, deja de ser pesado. Y ese cambio no se siente como entusiasmo, se siente como espacio. Espacio en el pecho, espacio en la respiración, espacio entre pensamiento y pensamiento. Ese espacio es la antesala, no del dinero, sino del estado que permite recibirlo sin perderte a ti en el proceso. Quédate con esto resonando sin resolverlo, porque cuando lleguemos al siguiente punto, vas a entender por qué el momento donde casi todos abandonan no es un error del camino, sino una frontera. Y si estás aquí todavía, es porque ya la estás cruzando. Hay un momento muy específico en todo proceso de manifestación real que casi nadie reconoce cuando está dentro de él. No se anuncia, no llega con señales claras, no viene acompañado de emoción. Al contrario, llega como silencio. Un silencio extraño, incómodo, porque no es paz plena, pero tampoco es caos. Es ese punto en el que ya no hay euforia, ya no hay búsqueda intensa, ya no hay hambre desesperada, pero tampoco hay resultados visibles. Y es exactamente aquí donde la mayoría interpreta mal lo que está ocurriendo. Creen que perdieron la conexión, creen que se desconectaron del flujo, creen que algo dejaron de hacer, y entonces vuelven a empujar, vuelven a afirmarse, vuelven a corregirse, vuelven a vigilarse. Pero este punto no pide empuje, pide escucha. Tal vez reconozcas este estado. No estás mal, pero tampoco estás entusiasmado. No estás perdido, pero tampoco estás seguro. Es como si la vida estuviera en pausa y tú no supieras si confiar o intervenir. Y lo más desconcertante de todo es que por fuera parece estancamiento, pero por dentro hay una sensación sutil de reorganización, como si algo se estuviera acomodando sin pedirte opinión. Eso es exactamente lo que está pasando, porque hay una fase en la que el universo deja de responder a la mente y empieza a responder al cuerpo. Y el cuerpo necesita tiempo para aprender algo muy simple y muy difícil, que no tiene que estar en alerta constante para existir. Este es el punto donde casi todos abandonan, porque no duele lo suficiente como para huir ni avanza lo suficiente como para entusiasmar. Es una tierra intermedia, y la mente odia los espacios intermedios. La mente quiere progreso medible, quiere movimiento, quiere confirmación, pero la vida no siempre avanza en línea recta. A veces avanza en profundidad, y la profundidad no se nota desde afuera. Aquí aparece una tentación muy fuerte, la tentación de pensar que estás desperdiciando tiempo, que ya deberías haber llegado, que ya entendiste demasiado como para seguir esperando, que tal vez todo esto era una ilusión,
Pero observa algo con honestidad suave. Si realmente hubieras perdido el camino, no estarías aquí. No sentirías esta incomodidad silenciosa. No te harías estas preguntas. La confusión consciente no es señal de retroceso, es señal de transición. Este punto existe porque hay algo que necesita morir antes de que lo nuevo pueda instalarse. Y lo que muere aquí no es el deseo. Muere la versión de ti que necesitaba luchar para merecer. Muere la identidad que se definía por la espera. Muere la narrativa del esfuerzo constante. Muere la idea de que recibir requiere tensión. Y esa muerte no es dramática. Es lenta, es silenciosa, es casi aburrida. Por eso el ego no la reconoce como transformación, pero el cuerpo sí. Tal vez ahora, mientras lees esto, sientas una mezcla extraña. Una parte de ti quiere avanzar, otra parte está cansada de empujar. Ese conflicto no es un problema, es una señal. La señal de que ya no puedes volver a ser quien eras, pero todavía no estás completamente asentado en quién estás siendo. Y ese intervalo, ese espacio sin nombre, es donde el campo se recalibra. Aquí hay algo que casi nadie te dice. El universo se retira un poco cuando quiere que tú dejes de perseguirlo, no para castigarte, sino para que descubras qué queda cuando no estás buscando señales todo el tiempo. Y lo que queda al inicio es incomodidad, luego es neutralidad, y más adelante es una forma nueva de presencia. Si llegaste hasta aquí en tu vida, si este silencio te resulta familiar, no intentes llenarlo, no lo expliques, no lo corrijas, no lo apures. Este es el umbral, y lo que define si lo cruzas o no no es lo que haces, sino si confías lo suficiente como para no intervenir. Más adelante, cuando lleguemos ahí, vas a comprender por qué este punto no fue una pausa inútil, sino el momento exacto en que la vieja identidad ya no podía acompañarte más. Quédate un poco más, porque lo que viene no es una instrucción ni una revelación explosiva. Es algo mucho más delicado. El momento en que el cuerpo aprende que no necesita atención para que la vida siga avanzando. Hay una palabra que suele entenderse mal: rendición. La mente la asocia con derrota, con resignación, con dejar de querer. Pero la rendición de la que hablamos aquí no tiene nada que ver con rendirse ante la vida. Es rendirse contra la tensión, porque llega un punto, y tú ya estás cerca de él, en el que seguir intentando alinearte empieza a ser otra forma de resistencia. Resistencia elegante, resistencia espiritualizada, pero resistencia al fin. Tal vez reconozcas esto. Has hecho el trabajo interno, has observado tus patrones, has sentido tu energía, has esperado señales, y aún así hay una parte de ti que sigue apretada, no porque no confíe, sino porque aprendió a sobrevivir así. El cuerpo no sabe rendirse de golpe, aprende poco a poco cuando descubre que no pasa nada si afloja, y eso no ocurre porque lo ordenes. Ocurre cuando algo dentro de ti deja de vigilar el futuro. La rendición real no es pasividad, es dejar de interferir. Interferir con pensamientos constantes, interferir con correcciones internas, interferir con la idea de que algo falta, porque cada vez que piensas que aún no es suficiente, tu sistema escucha peligro, y el peligro activa control. Observa algo con mucha honestidad. ¿En qué momentos te relajas de verdad? No cuando imaginas el resultado, no cuando visualizas el éxito, sino cuando por unos segundos te olvidas de todo eso. Cuando estás presente sin agenda, cuando respiras sin esperar nada, cuando no estás comprobando si el universo ya respondió. Esos momentos, pequeños, casi invisibles, son los únicos en los que tu cuerpo entra en un estado verdaderamente receptivo. Aquí hay una verdad suave pero profunda. El flujo no empieza cuando confías. Empieza cuando dejas de vigilar si confías. Porque vigilar es control, y control es tensión. La vida no se abre a la tensión, se abre a la disponibilidad. Y disponibilidad no se fabrica, se permite. Tal vez ahora mismo, mientras lees esto,
sientas una especie de cansancio distinto, no agotamiento, sino un cansancio que dice, ya no quiero luchar con esto. Eso no es derrota, es madurez. Es el punto donde el deseo ya no necesita demostrarse a sí mismo. Rendirse aquí significa algo muy concreto. Dejar de empujar la puerta que ya no está cerrada, solo está pesada. Y cuando dejas de empujar, cuando apoyas el cuerpo y permites que el peso se distribuya, la puerta se mueve sola. No rápido, no de forma espectacular, pero sin fricción. Más adelante, cuando todo esto se asiente, vas a notar algo curioso. La necesidad de manifestar se diluye, no porque no quieras, sino porque ya no estás en carencia interna. Y desde ese estado, el deseo cambia de naturaleza. Ya no es pedido, es resonancia. Quédate con esto, sin intentar aplicarlo, porque la rendición verdadera no ocurre cuando la entiendes, sino cuando el cuerpo se siente suficientemente seguro como para soltar. Y ese momento no se fuerza, se reconoce. Y cuando llegue, porque llega, no se sentirá como victoria, se sentirá como descanso. Hay un momento, silencioso, casi invisible, en el que algo se acomoda por dentro sin necesidad de anuncio. No es emoción, no es euforia, no es certeza mental, es más bien una estabilidad nueva, como si el cuerpo, después de tanto tiempo, dejara de preguntarse cuándo, si es cómo, por qué todavía no. Y en ese silencio, algo esencial cambia de lugar, porque la integración no ocurre cuando la riqueza llega, ocurre antes. Ocurre cuando el deseo deja de ser un punto de tensión y se vuelve parte del paisaje interno. Ya no empuja, ya no reclama, ya no define tu valor, simplemente existe. Y cuando eso sucede, la vida ya no encuentra resistencia al moverse hacia ti. Aquí hay algo que casi nadie entiende hasta que lo vive. La abundancia no se integra en la mente, se integra en la identidad. Y la identidad no cambia con decisiones rápidas. Cambia cuando el cuerpo aprende que puede habitar una nueva frecuencia sin perder su equilibrio. Por eso este proceso fue lento. Por eso hubo pausas. Por eso hubo silencio. No porque estabas atrasado, sino porque estabas siendo preparado para no romperte al recibir. Tal vez ahora, mientras lees esto, sientas algo muy sutil, una ausencia de urgencia. No porque ya tengas todo, sino porque ya no te defines por lo que falta. Y ese cambio es profundo, porque cuando ya no te miras desde la carencia, el campo responde diferente. No por magia, por coherencia. En este punto, la riqueza deja de ser un evento futuro y se vuelve una consecuencia natural, no algo que persigues, algo que se aproxima porque ya no encuentra fricción. Y aunque externamente todavía haya cosas ajustándose, internamente algo está completo. Eso es integración. Permíteme nombrarlo con claridad suave. No estás esperando la abundancia. Estás habitando el estado que la hace inevitable. Y cuando ese estado se estabiliza, la realidad solo hace lo que siempre hace: acompañar. Tal vez no veas resultados inmediatos. Tal vez sí. Eso ya no es lo central. Lo central es que el cuerpo ya no se contrae cuando imagina recibir más. Y eso, en términos reales, lo cambia todo. Quédate unos segundos con esta sensación. No intentes sellarla, no intentes sostenerla. La integración verdadera no se agarra, se deja estar. Y desde ahí, sin ruido, sin esfuerzo, sin necesidad de prueba, la riqueza encuentra su lugar. Hay un punto en toda travesía en el que ya no hace falta seguir caminando. No porque llegaste, sino porque dejaste de huir. Y ese punto no se celebra, no se anuncia, no se comparte fácilmente. Se reconoce en silencio. Tal vez ahora mismo, si te detienes un instante, notes algo diferente en tu cuerpo. No una emoción fuerte, no una respuesta clara. Solo una sensación de ya no estoy apurado. Y eso es raro, porque durante mucho tiempo, la prisa fue el motor. Prisa por entender, prisa por desbloquear, prisa por manifestar, prisa por no quedarte atrás. La prisa parecía necesaria,
como si sin ella todo se detuviera. Pero lo que se detuvo fue solo el ruido. Hay algo que solo se comprende al final. La riqueza nunca fue el objetivo. Fue el lenguaje que el alma usó para empujarte hacia un estado más verdadero. Un estado donde ya no negocias tu valor, donde ya no te comparas en silencio, donde ya no te preguntas si hiciste lo suficiente. Porque cuando el cuerpo descansa, la pregunta cambia. Ya no es cuándo, es cómo quiero habitar lo que llegue. Y esa pregunta solo aparece cuando la identidad antigua ya no gobierna. Tal vez por eso este camino te pidió tanto tiempo. No para castigarte, no para probarte, sino porque había capas de ti que no podían ser apresuradas. Capas que necesitaban seguridad, capas que necesitaban sentir que no iban a ser abandonadas cuando todo cambiara. Y ahora algo dentro de ti sabe, no importa exactamente cuándo ocurra afuera, porque adentro ya ocurrió algo irreversible. Este es el tipo de cambio que no se rompe con un mal día, ni con una duda pasajera, ni con una demora externa, porque no depende de entusiasmo, depende de estabilidad. Y la estabilidad no grita, sostiene. Tal vez no hables de esto con nadie, tal vez nadie note nada diferente en ti, pero tú sí. Notas que ya no discutes tanto con la realidad, que ya no interpretas cada silencio como rechazo, que ya no necesitas convencer al universo de que estás listo. Y cuando no necesitas convencer, algo se abre, no como recompensa, como respuesta natural. Permíteme cerrar este espacio con algo que no es una frase bonita, sino una transmisión silenciosa. No llegaste tarde, no fallaste, no te bloqueaste. Estabas atravesando la parte del proceso que no se puede mostrar, la parte donde el cuerpo aprende a no contraerse frente a lo grande. Y ahora que esa parte se acomodó, la vida ya no necesita rodearte. Puede venir de frente. No te pido que hagas nada con esto, ni que lo recuerdes, ni que lo repitas. Solo deja que se asiente, porque lo que se asentó en ti no depende de atención constante. Depende de verdad, y la verdad cuando llega al cuerpo ya no se va. Si este espacio te tocó, no como idea sino como reconocimiento interno, deja que toque a otro. No como recomendación, como transmisión. Y luego sigue con tu vida, sin vigilar, sin esperar señales, sin empujar puertas, porque ahora sabes algo que no necesita palabras. Cuando el cuerpo está listo, la realidad no se retrasa, se alinea en silencio.